todas y a todos. Vamos ahora con un problema de física relativista que salió en la SEBAU de Valencia en septiembre de 2008. Dice lo siguiente: ¿a qué velocidad la masa relativista de un cuerpo será el doble que la que tiene en reposo? He puesto los datos, únicamente es uno, es que la masa es el doble de la masa en reposo, la masa relativista. Ya sabéis que la masa relativista no es un invariante, la masa en reposo sí, no varía, es constante, ¿no? Pero la masa relativista depende de la velocidad. No se cumple aquí la ley de conservación de la masa de Lavoisier, que es de química. ¿Vale? Así pues, nosotros sabemos que hay una ecuación relativista que nos dice que la masa es función, la masa relativista es función de la velocidad a través de un factor que se llama el factor de Lorentz. Tendríamos esto, siendo el factor de Lorentz 1 partido raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. Así pues, si nosotros nos dicen que la masa es 2 veces la masa en reposo, masa relativista, tendríamos esta expresión. Está bien que en las SEBAU pongamos identificando términos, gamma será igual a 2, es decir, identificando términos, gamma es 2. Ya únicamente tendríamos que sustituir aquí el gamma por 2 y despejar la velocidad. Pero es más conveniente hacerlo de manera algebraica, con letras, y luego sustituir al final, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Para despejar el valor de v en función de gamma de esta expresión, tenemos que ir operando matemáticamente. Hacemos lo siguiente. Primero quitamos la raíz cuadrada, ¿vale? Elevando al cuadrado tendríamos gamma al cuadrado igual a 1 partido 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. Vale, el siguiente paso sería como intercambiar esta expresión, ponerla aquí, gamma al cuadrado bajo, intercambiar cromos. ¿Vale? Pondríamos 1 menos v cuadrado partido c cuadrado es igual a 1 partido gamma al cuadrado. Vale, ahora tenemos que dejar a un lado de la igualdad v cuadrado partido c cuadrado para poder despejar luego v. ¿Vale? Lo haríamos de la siguiente manera: ponemos v cuadrado partido c cuadrado es igual a 1 menos 1 partido gamma al cuadrado. ¿Vale? Espero que lo veáis. Simplemente he pasado al menos v cuadrado partido c cuadrado a la derecha, que yo lo he puesto a la izquierda y se nos queda esta expresión. Si lo pensáis seguro que os da bien. ¿Vale? Ahora pasaremos el c cuadrado al otro lado de la igualdad. V cuadrado es igual a c cuadrado por 1 menos 1 partido gamma al cuadrado. Y haremos la raíz cuadrada a los lados de la igualdad. Nos quedaría v igual a raíz cuadrada de c cuadrado. Y ya que estamos, operamos esto, hacemos mínimo como múltiplo, tenemos que gamma al cuadrado menos 1 partido gamma al cuadrado. Vale, ya lo tenemos algo más arreglado. Ahora simplemente sacamos fuera la raíz del c cuadrado y el gamma cuadrado como c y gamma, y nos quedaría esta expresión: v es igual a c partido gamma raíz cuadrada de gamma al cuadrado menos 1. La recuadramos bien y es la expresión que nos da la velocidad en función de c y de gamma, sobre todo de gamma, c es una constante. He puesto la expresión de v en función de gamma aquí, y aquí tenemos el factor de Lorentz, que es gamma en función de v. ¿Vale? Únicamente tenemos que despejar, y hay que recordar, habíamos identificado términos y gamma es igual a 2. Luego la velocidad será c partido 2 raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1. Eso es raíz de 3, luego quedaría raíz de 3 partido 2 c. ¿Vale? Este sería nuestro valor de la velocidad a la que debe de ir un cuerpo para que su masa relativista sea el doble de su masa de reposo. Eso no significa que la masa sea el doble de grande, que tenga el doble de cantidad de sustancia. Recordad que en física la masa es una medida de la oposición que presenta un cuerpo a moverse. Cuanto más cuesta moverlo, más masa tiene. Y recordad que, bueno, siempre tenemos que pensar que la velocidad nos va a salir menor que c, ese número es menor que c seguro. ¿Vale? Si no, estaríamos incumpliendo el principio, uno de los postulados de la relatividad especial de Einstein. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Nos vemos en el siguiente problema. Venga.